Muy bien, espero que todos tengan a su mano una Biblia en papel. Si no, con gusto, nuestro equipo puede compartirte una Biblia. Sabdiel, Willy, compártanles una Biblia. Ahí tenemos Biblias, en la mesa tenemos Biblias. A quien vean que no tenga alguna Biblia, pueden compartirle la palabra del Señor. Estamos en una serie, ¿verdad? Estamos en una serie, hicimos un alto hace 8 días porque fue el Día de las Madres. Bueno, no fue el mero domingo. Bueno, sí, en algunos países sí es el mero domingo, pero nosotros lo celebramos el sábado y después el domingo seguimos conmemorando y agradeciendo al Señor por la vida de nuestras mamás. Así que hicimos un alto. Pero estamos estrenando serie y a esta serie le llamamos, ¿alguien recuerda cómo se llama el título de la serie? Mensajes incómodos. No hay mejor memoria, dice el proverbio chino, que el grafito, ¿no? Así que el lápiz, qué bueno, el lápiz y el papel. Qué bueno que traigan sus libretas, saquen sus Biblias. Estamos en la serie Mensajes incómodos. Y a mí me gustaría ubicar primeramente algunas imágenes. Salita, ponme las imágenes, por favor. Pobre Salita, tiene que correr de un lado al otro. Para poner atención, me gustaría ubicarnos, porque yo sé que de repente ahí en tu Biblia, no sé si en la parte de los mapas de tu Biblia tienes información para que podamos estar estudiando en estos días. Quiero que busques en la parte trasera de tu Biblia, en las últimas páginas de tu Biblia, ¿cuántos mapas trae tu Biblia? Si tú no tienes ninguna Biblia que tenga mapas, con gusto en la tarde, terminando, te puedes acercar a Aide y a Pablo ahí en la librería Job, que tenemos Biblias con mapas, ¿sí? Pero eso es muy importante. Miren, yo quisiera que primeramente nos ubiquemos un poquito en dónde estamos. Siguiente, por favor, esa no, Salita, esa nada más la quería tener como siguiente, dale a la siguiente. Muy bien, ahí regresa, ahí. El título al sermón del día de hoy le he puesto una revelación para el compañero, ¿sí? Una revelación para el compañero. Y a mí me gustaría ubicarnos en dónde están hoy las 7 iglesias para quienes fue escrito el Apocalipsis, ¿sí? La revelación. ¿En dónde estamos ubicados? Y traje una serie de mapas que espero que nos ayuden a ubicarnos correctamente. Primer mapa, Salita. Muy bien. Aquí está. Ustedes conocen la parte de Europa, ¿verdad? Ustedes también saben que de los 5 continentes, el europeo es el más pequeño, junto con Oceanía, ¿no? Son los más pequeños. Entonces, como referencia, pues siempre ubicamos la bota italiana. ¿Ya la ubicaron? Del lado izquierdo se encuentra la bota italiana y luego sigue la parte de Europa, ¿sí? La Europa oriental, hasta que llega a Bulgaria y a Grecia. ¿Ubican esa parte ahí en Bulgaria y Grecia? Bueno, esos son los últimos países de Europa. Y por supuesto, si tú te das cuenta, está un país que se llama Turquía. Es muy interesante porque Turquía, su capital es Ankara, ¿sí? Pero la ciudad más importante de Turquía no es Ankara, ¿sí? La ciudad más importante de Turquía se llama Estambul, ¿sí? Y Estambul, como tú lo puedes ver, es una de las ciudades más interesantes del mundo, porque una parte de la ciudad de Estambul pertenece a Europa y otra parte de Estambul pertenece a Turquía. Amor mío, no sé si eché mi apuntador ahí en la maletita. Déjame revisarlo. ¿O alguien trae algún apuntador ahí en sus curiosidades? Préstemelo de láser. Ay, no lo eché. Algo sabía que se me había olvidado. Muy bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta parte, déjenme acercarme un poquito para acá. En esta parte está Estambul, ¿sí? Para quienes decían, ¿y dónde nos está hablando el pastor? En esta parte está Estambul, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, hay una parte de la ciudad que pertenece a Europa y luego este mar se llama el mar del Bósforo, ¿sí? Que conecta a Europa con Asia. Hoy, si tú viajas a Estambul, hay un puente que cruza el Bósforo. Y tú puedes literalmente en cuestión de 1 minuto cruzar de Europa a Asia,
¿sí? Es increíble ese lugar porque contempla los dos continentes, ni siquiera dos países, porque sigue siendo el mismo. Está dividiendo dos continentes. Entonces, esa es la entrada, por supuesto, a Asia o la entrada a Europa, Turquía, hoy por hoy, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que nos ubiquemos que el mensaje que Dios le da a las iglesias de Apocalipsis está pensado en esa región. Vamos a otro mapa, Salita, por favor. Este es Turquía, ¿sí? Ya ampliado un poquito actualmente, ¿sí? Como se los dije, en el punto más grande, el punto rojo es Ankara, la capital, pero si te das cuenta, en la parte norponiente está Estambul. Y tú puedes apreciar cómo lo divide el Bósforo, ¿sí? Para poder dividir los dos continentes que te decía. Bueno, la parte poniente, donde está Izmir o Esmirna, es donde está toda la región que se encuentran las iglesias. A continuación te voy a poner otro mapa, pero me gustaría que tengas nada más el panorama de todo el país, cómo está organizado hoy por hoy. Turquía, me gustaría que lo vayas investigando en la semana. No es un país pequeño, ¿sí? Turquía tiene casi 800,000 metros cuadrados de superficie. Turquía también tiene cerca de 85 millones de personas. Es un país muy poblado, ¿sí? No los 120 que tiene México, por supuesto, pero tiene más de 85 millones de personas, el país como tal. Y casi 800,000 metros cuadrados. Claro, no entra dentro del rango de los países más grandes en cuestión de superficie. Ustedes saben que el país más grande del mundo en cuestión de superficie es Rusia, ¿sí? Que tiene casi 7,000 metros cuadrados, ¿no? 7,000 millones de metros cuadrados, ¿sí? Es el país más grande del mundo. Así que no entra dentro de los países más grandes del mundo Turquía, pero sí es un país tanto muy poblado como muy grande, ¿sí? En cuestión de territorio. Siguiente, Salita, por favor. Esto es un mapa que debiera aparecer en su Biblia, ¿sí? El mapa de cómo estaba organizado en los tiempos del apóstol Pablo, ¿sí? Ahí nosotros nos encontraríamos con Grecia. Luego lo que le llaman la Biblia el Asia Menor, que es precisamente la región hoy Turquía, ¿sí? Cuando tú veas en la Biblia, en los viajes del apóstol Pablo que dice, y fue al Asia Menor, se está refiriendo a esta zona del mundo. Luego tú vas a encontrar a Asiria y a Siria, ¿sí? Con A y sin A, ¿sí? No es el mismo lugar, como te puedes dar cuenta en el mapa. Asiria es una región, Siria es un país, ¿sí? Entonces, quiero que podamos ubicar ahí en el mapa. Este es el mapa que correspondería a los tiempos del apóstol Pablo. Siguiente, Salita, por favor. Bueno, regresa tantito. Regresa ahí. Me gustaría que puedas ubicar y que podamos ver ahí en este mapa cómo esta es una zona muy importante. ¿Sabes por qué es una zona muy importante? Porque conecta, si te das cuenta, a los tres continentes que en el tiempo de Jesús eran conocidos, ¿sí? Por supuesto, América y Australia no eran continentes conocidos. Y en este continente que seguramente en la escuela recuerdas que le llamaban euroasiático africano, Turquía, el Asia Menor, era el punto de conexión entre los tres continentes. En la parte sur se encuentra África, en la parte poniente se encuentra Europa y en toda esta zona el Asia Menor y después todo lo que tendría que ver con Asiria, Media, el mundo mongol y todo lo que representaría hoy por hoy Rusia, ¿sí? Entonces, date cuenta que Asia Menor es un lugar estratégico en nuestros trayectos de hoy en día. Es muy interesante, de hecho, que cuando tú llegas al aeropuerto de Estambul, ¿sí? Hoy, te podrías encontrar y vas a ver hoy a personas de todos estos lugares del mundo.
Vas a ver tú a personas de África, a personas de Asia, ¿no? Y diferentes tipos de asiáticos, porque hoy nada más nos imaginamos, como todo mundo ve novela coreana, nada más se imaginan al prototipo coreano, pero no, el mundo asiático es muy diverso y tú te vas a encontrar a gente con diferentes tipos de paliacates, como 25 paliacates en la manera que se amarran y llevan sus vestiduras de una manera sorprendente. Y por supuesto, a Europa, y cada persona en Estambul hablando su propia lengua. Eso es sorprendente porque encuentras a personas de toda esta zona del mundo hablando su propia lengua, vistiendo su propia ropa de identidad. Así que esto sigue siendo hasta el día de hoy. Lo único que tú puedes pensar cuando llegas a Estambul es: somos nada. Cuando de repente estamos aquí y decimos, no, es que México, que somos la crema del mundo, no es cierto, así, no, si México no existiera, no tendría sentido el mundo. Miren, cuando estamos en lugares como estos decimos, hay tanto que ver. Así que esa es la zona en la cual nosotros estamos estudiando. Siguiente salita, por favor. No se ven las letras, no me va a funcionar. Siguiente, por favor. Muy bien, esta se ve un poquito mejor. Las 7 iglesias del Apocalipsis, quiero que las ubiques. El número 1 es Éfeso, el número 2 es Esmirna, el número 3 es Pérgamo, el número 4 Tiatira, el número 5 Sardis, el número 6 Filadelfia y el número 7 Laodicea. ¿Sí? Estas son las ubicaciones en donde se encontraban las iglesias. Por eso es el orden que viene en la Biblia, porque se cree que estaban como un reloj, empezando por Éfeso. Si te das cuenta, va siguiendo esa secuencia el escritor. Lo que vamos a hacer y lo que estamos leyendo, la carta tenía que correr desde Éfeso hasta la Odisea o a lo mejor de la Odisea hasta Éfeso. Ese es el orden que tenía que seguir la carta, la revelación que nosotros estamos estudiando. ¿Dónde está el apóstol Juan escribiendo? Ahí les pongo la isla de Patmos. ¿Te das cuenta? Muy cerca de Éfeso. Les repito, no es que estuviera encarcelado, sino Patmos es una zona de destierro. ¿Sí? Eso ya lo hemos hablado. Dicho todo esto, deja ahí ese mapa, Salita, por favor. Dicho todo esto, me gustaría que abramos nuestras Biblias, por supuesto, en en Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. ¿Están listos? Vamos a dividirlo por secciones. Apocalipsis, capítulo 1. Si tú no sabes dónde está Apocalipsis en tu Biblia, no te preocupes. Ve a la última página y ese es Apocalipsis. Ya nada más vas buscando el capítulo que estamos. Capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Si te das cuenta, cuando nosotros leemos, y eso ya lo hemos estudiado, debemos observar cómo están los párrafos en nuestra Biblia, ¿verdad? Cómo están las secciones en nuestras Biblias. Inmediatamente, si tú traes tanto versión 60 como nueva traducción viviente, nos daríamos cuenta que la primera sección que vamos a tener que estudiar es del versículo 9 al versículo 11. Así que por favor, sígueme con tu vista. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 del versículo 9 al versículo 11. Ese es el primer párrafo. Sígueme con tu vista. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves
y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Los que traigan Nueva Traducción Viviente, lean conmigo. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Paro ahí la lectura. Nota qué interesante, porque esta primera sección nos arroja mucha información, ¿sí? Lo primero que nos arroja en esta primera sección es: ¿quién es el que escribe? ¿Cómo se presenta? Quiero que observen ahí en su Biblia. ¿Cómo se presenta? El gran apóstol de Jesucristo, el amado del Señor, el favorito, el consentido. ¿Cómo se presenta ahora Juan? Su hermano. Mira, no está sacando las credenciales Juan, que bien las pudo haber sacado, ¿no? Porque ya vimos precisamente hace 8 días que dentro de todas las situaciones, todos los discípulos, todos los apóstoles corrieron en el tiempo del crucificado. Las mujeres valientes, pero el único varón que nos dio testimonio en los evangelios de que estuvo al pie de la cruz fue Juan. Y Juan, pudiendo utilizar esta idea de su valentía, no se presenta con alguna credencial, sino se presenta como vuestro hermano. Vuestro hermano, el que empieza a escribirle a las 7 iglesias que están en estas 7 ciudades importantes del Asia Menor, va a buscar la palabra correcta para poder comunicarles este mensaje. Soy su hermano. Primeramente soy su hermano, porque algo que también nosotros hemos aprendido es que Jesús redimensionó a la familia. Y Jesús nos enseñó que quiénes son nuestros padres y nuestros hermanos. ¿Recuerdan? Quienes hacen la voluntad de nuestro Señor. Entonces, esa es la situación y esa es la relación por la cual nosotros nos vinculamos en una nueva familia. Y Juan está utilizando aquí la primera palabra para poder describirse. Soy su hermano. Y luego la versión 60 utiliza otra palabra para describirlo, que es la palabra copartícipe. ¿Verdad que sí? Dice, no nada más soy su hermano, sino también soy su copartícipe. Pero para todos nosotros que pues de repente esas palabras ya no nos hacen mucho sentido, podríamos leer otras traducciones para ver cómo están traduciendo esa palabra griega. ¿Cómo la traducen? NTV. NBI, compañero. NTV también, compañero. ¿Alguien trae otra versión ahí en sus dispositivos para ver cómo traducen copartícipe? Vamos a dejarlo como compañero, ¿sí? Porque es una palabra que nosotros podemos entender. Y mira qué interesante. Sí soy su hermano, pero también soy su compañero. ¿Qué es un compañero? Alguien que está yendo con nosotros de un punto A un punto B. ¿Verdad que así nosotros definimos un compañero? No puede haber un compañero de repente que no le interesemos. No puede haber un compañero que sea indiferente para nosotros. Un compañero necesariamente es alguien que está caminando, que está entendiendo lo que nosotros estamos viviendo. Y él dice, yo soy compañero de ustedes en 3 áreas. Vayan escribiéndolas. Me parece formidable. En primer lugar, ¿de qué es compañero? De la tribulación. ¿Cómo dicen otras versiones? Del sufrimiento. Del sufrimiento. Porque algo que nosotros vimos es que el Apocalipsis no fue escrito para iglesias que estaban en Cancún tomando sol. ¿Verdad que no?
El Apocalipsis no fue escrito para iglesias que estaban de ociosas pensando cuánto medía la cola de Satanás. ¿Verdad que no? Como hoy en día nosotros. El Apocalipsis no fue escrito para quitarle el sueño a los niños si se portaban mal. No fue escrito para eso. Algo que nosotros dijimos hace 15 días es que el Apocalipsis fue escrito para una iglesia que estaba sufriendo. Para una iglesia que está viviendo y va a vivir los peores horrores del imperio para sus vidas. Donde ser un seguidor de Jesús, escúchame por favor, donde ser un seguidor de Jesús no era para cobardes. Apocalipsis fue escrito para iglesias que estaban en la línea de batalla y donde tan solo confesar al Señor, a Jesucristo, podía costarles la vida. Así que están viviendo diferentes sufrimientos. Muchas de estas iglesias, baja Salita por favor, hazla chiquita. Muchas de estas iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea están colapsando, están saliendo algunos hermanos, están sucumbiendo, están abandonando su fe, no están aguantando la presión. Eso es lo que dice Juan. Pero Juan dice: yo soy su compañero en primer lugar porque yo sé lo que es el sufrimiento. Y claro que es el sufrimiento, claro que sabe Juan que es el sufrimiento. ¿En dónde está? Desterrado en una isla tipo prisión, ¿no es cierto? Así que él puede entender el sufrimiento, ¿sí? Está en la isla de Patmos, está ahí totalmente alejado de la zona donde él estaba acostumbrado a vivir. Ahora, Patmos no es, les digo, una prisión, no es de que tú entraras y así como las Islas Marías, que estaban diferentes prisiones, porque había en la isla de Patmos vida, ¿sí? Había de hecho algunos santuarios, había de hecho algunas viviendas, pero ahí está desterrado el apóstol Juan, ¿sí? Y él está ahí sufriendo, también padeciendo. Para ese momento, ustedes saben que es el único de los apóstoles que tiene vida, ¿sí? Así que él puede entender lo que está sufriendo la iglesia. Y dice también la escritura, no nada más es compañero en el sufrimiento. ¿En qué más es compañero? En el reino, ¿sí? En el reino de Dios. Y lo tercero, en la paciencia de Jesucristo, ¿sí? Y en la paciencia de Jesucristo. Así que nosotros podemos tener muy claro cómo Juan puede decirle a la iglesia: es verdad que estoy viviendo situaciones adversas, difíciles y complicadas en Patmos, pero también yo soy su compañero del reino de los cielos. Hacemos reino aún en los momentos complicados donde pensamos que todo se está desbaratando, pero también, dice Pablo, en la paciencia de Jesucristo. Yo no soy paciente por cualidades que tenga, dice el apóstol Juan. Yo soy paciente porque estoy imitando a Jesucristo, porque el Espíritu Santo me está dotando de su paciencia para que en el tiempo de conflicto no sucumba, sino que persevere. Qué buena noticia para nosotros el día de hoy. Dios puede brindarnos su compañía y su amor para poder extender el reino, para acompañarnos aún en la tribulación y en nuestros problemas y en nuestros conflictos, pero saber que la paciencia que nosotros necesitamos hoy también es otorgada por el Señor, ¿sí? ¿Sabes? Aquí quiero hacer un alto, porque algo que dice Juan y que a lo mejor hoy no es muy atractivo para los tiempos que vivimos, es que nosotros quisiéramos buscar a Dios para eliminar los problemas de nuestra vida. Yo les he dicho que la religión más popular y más grande en el Brasil se llama Pare de Sufrir, ¿sí? Pare de Sufrir tiene cadenas de televisión, tiene diputados, tiene senadores, tiene gente, empresarios, tiene distribuidoras de cine.
han desarrollado un gran potencial Pare de Sufrir. Y Pare de Sufrir tiene una lanza, una punta de la lanza para ser tan efectivo, porque promete 3 cosas. Ellos dicen, un verdadero seguidor de Jesús no puede estar enfermo, no puede ser pobre y no debiera estar triste. Voy a hacerlo ahora a la inversa. No levante la mano, pero sus ojos brillantes me lo van a decir. ¿A quién le gustaría ser sano, ser rico y estar siempre de buenas? Nadie vaya a decir amén, ¿eh? Bueno, sí puede decir amén, ¿no? Pero, ¿verdad que es muy atractivo? Claro que sí. Y por supuesto, esta religión ha crecido tanto con esas 3 banderas. Seguir a Jesús te hará rico, seguir a Jesús te hará sano, no vas a tener ningún tipo de achaque, y seguir a Jesús te va a tener siempre con una sonrisa que dejará testimonio del trabajo de la tía Lupita y el tío Misa. Claro, esa es muchas veces la bandera que ellos están mostrando. Pero ¿sabes? Algo que dice Juan y le está escribiendo a las iglesias que están enfrentando dolor y sufrimiento es: nosotros seguimos a un Señor que nos ha sostenido, que nos ha dado paciencia, pero a un Señor que había dicho con mucha claridad que en el mundo tendrán aflicción. Quien diga que en este mundo no tendrás aflicción, problemas, enfermedad, dolores, tristezas, agravios, te está mintiendo. Algo que aclara Juan es que este es un tiempo también para el sufrimiento. Muchas veces seguir a Jesús va a provocarse sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque aquí se estaba definiendo señoríos. Aquí se está definiendo, como lo vamos a ver más adelante en esta sección que vamos a estudiar hoy, cosas de vida o muerte. Seguir a Jesús implica cuestiones de vida o muerte. Y Juan tiene muy clara la situación y dice, estamos enfrentando adversidad. Así que Juan anticipa y dice, necesitamos que nosotros entendamos que somos compañeros de sufrimiento, de tribulación, de reino, pero también de paciencia. ¿Dónde estaba? Dice la Biblia, en la isla llamada Patmos. ¿Por qué estaba ahí en Patmos? Versículo 9. ¿Por qué estaba en Patmos el apóstol Juan? Todos ahí en su Biblia. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa por causa de la palabra de Dios? Está predicando la palabra de Dios. ¿Y qué significa el testimonio de Jesucristo? Hablar acerca de lo que Jesús está haciendo. Ese es su gran crimen, ¿sí? Ese fue su gran problema. Hoy, hermanos, vienen tiempos y estamos viviendo tiempos donde dar testimonio de Jesús va a meternos en serios problemas. Algo que estudiamos el miércoles es que hay diferentes filosofías en el mundo que se están levantando. Y una filosofía que yo les compartía que está dominando al mundo es la filosofía del relativismo, porque es muy atractiva. Y el relativismo dice, no hay bueno y no hay malo, no hay bien y no hay mal. Todo es relativo, todo depende. Lo que para ti sea bueno, a lo mejor no es bueno para ti. Y está bien que sea malo para ti o bueno para ti. Así que cada quien viva como mejor le plazca. Y esta bandera hoy en día ha cobrado un valor muy poderoso, porque es ama y deja amar. Cuidado con que señales algún tipo de amor, porque podrían, hoy en día, este movimiento, yo les he pedido que lo investiguen en el internet, el movimiento MAP, que es el movimiento pedófilo que se está plantando ya también en el mundo entero. Hoy muchos adultos justifican las vejaciones de terror a nuestros hijos, a nuestros pequeños, diciendo, pues yo también merezco amar.
yo también nací así. Así que los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy no están distantes ni lejanos a los tiempos que estaban enfrentando en esta Roma del primer siglo. Versículo 10. ¿Dónde está? Ya lo supimos, en la isla de Patmos. ¿Por qué está ahí? A causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo inició la revelación? Me parece muy interesante el versículo 10 que nos dice cómo inició la revelación. Yo estaba, versículo 10, en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En dónde dijimos que está el apóstol Juan? En Patmos desterrado, ¿verdad? Y yo estoy seguro, préstame atención, que si nosotros fuéramos el apóstol Juan y estuviéramos en Patmos, en una prisión o desterrados por una causa justa, ¿sí? Es decir, estuviéramos encarcelados de manera injusta, posiblemente estaríamos muy enojados con Dios. ¿Cómo es posible que si yo te he servido, ahora tú me estés haciendo pasar esta situación de adversidad? Pero ¿sabes qué es increíble de lo que estamos leyendo? Que aunque él está desterrado, que aunque él no tiene un templo para poder congregarse y que a lo mejor no tiene una iglesia visible con la cual reunirse, él está respetando y adorando a Dios el día del Señor. Y aquí hay un cambio interesante, porque no sé si alguien trae otra versión ahí en sus dispositivos. ¿Cómo traducen día del Señor? Ahí en sus dispositivos, Ulrich, si traes ahí TLA, ayúdame a leer traducción en lenguaje actual. ¿Cómo traducen día del Señor? ¿Cómo lo traducen EBI, mi amor? ¿Así? Día del Señor. Día domingo. ¿Qué notan de raro ahí? ¿Cuál era el día del Señor? Sábado. En el Antiguo Testamento, el día del Señor y los primeros capítulos, por supuesto, del Nuevo Testamento, los días del Señor son los sábados. Pero ahora hay una transición ya para este momento donde el día del Señor Juan lo llama domingo. Más bien es el domingo. Ahora, ¿por qué hubo el cambio? Nosotros sabemos que hoy nosotros nos reunimos los domingos, porque los domingos es cuando Cristo resucitó, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por los cuales nosotros nos reunimos domingo. Y mira qué desafiante. Juan está preso, está desterrado, está siendo castigado, está siendo señalado, está viviendo injusticias. Y aunque no tuviera ninguna razón para adorar a Dios, él, el domingo, está alabando a Dios. Él está adorando a Dios, está luchando contra todo un imperio. El imperio lo está persiguiendo, pero algo que tiene claro Juan es que a pesar de la adversidad, nosotros podemos mantenernos fieles al Señor en adoración. ¿Alguien está enfrentando pruebas, tristezas y adversidades hoy? Levante la mano. Seguramente todos, ¿verdad? En diferentes proporciones y dimensiones. ¿Y sabes qué es muy bello? Que a pesar de las pruebas, adversidades y desafíos que vives, estás aquí y no en otro lugar, adorando a Dios. Y eso, querido, trae sí o sí bendición y recompensa. ¿Cuál es la bendición que va a recibir él? Él está adorando, estaba en el Espíritu el día del Señor y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe. Anota y subraya esa idea de escribe, porque en el Apocalipsis hay 11 escribe, ¿sí? Que le está dando indicaciones al apóstol Juan. Esta es la primera. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia,
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muchos dicen que este versículo 10 donde dice, estaba en el Señor y oí detrás de mí una gran voz. Muchos dicen que se parece a las diferentes revelaciones que los profetas y hombres de Dios recibieron en diferentes momentos para poder tener revelación de Dios en otros libros de la Biblia, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel. Pero también dicen que para este momento no podríamos pensar que a partir de ahí, en esa edad, el apóstol Juan empezó a escribir no solamente el Apocalipsis, sino el Evangelio y las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Quiero que lo pongas y lo escribas ahí, por favor. Muchos piensan que esta revelación que él toma o que él tiene únicamente se trata de Apocalipsis. El grueso de los historiadores creen que las cartas que escribe Juan, la primera, segunda y tercera, y el Evangelio, para este momento, ya fueron escritas. ¿Sí? ¿Soy claro? Entonces, no se trata que ahí a partir de ese momento Juan recibe todas las revelaciones, sino lo que estamos hablando es que a partir de ahí recibe la revelación del Apocalipsis. Ahora, la lista de las 7 iglesias, estas me gustaría que lo anotes. Están en el orden en que aparecieron en el camino que conducía desde Éfeso hacia el norte a través de Esmirna hasta Pérgamo y luego hacia Tiatira. ¿Ya lo viste? En el punto número 4. ¿Sí? Y luego hacia el sur a través de Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Sí? Entonces parte desde Éfeso, va al norte y luego hace una vuelta ahí en Tiatira y baja al sur hacia Laodicea. ¿Sí? Un especialista de apellido Emer sugirió que este itinerario había existido desde los días de Pablo y estuvo de acuerdo con Ramsay en que las 7 ciudades habían adquirido especial importancia como organización y centros de distribución para la iglesia de la zona. Escucha, por favor, se ha calculado que en el momento en que Juan escribió, esta zona tenía la mayor concentración de cristianos en el mundo. Al dirigirse a estas iglesias, Juan pudo alcanzar no solo a otras iglesias en Asia Menor, sino también a las que estaban esparcidas por el mundo. Ahora, aquí quiero entonces explicar lo que acabo de leer. Estas 7 iglesias, según lo que acabo de leer, ¿son las únicas iglesias que existían en la región? No. Entonces es lo primero que quiero que sepan ustedes. Estas 7 iglesias no son las únicas iglesias que existen en la región. Estas iglesias tampoco es que sean las más grandes en cuestión de tamaño de membresía. ¿Soy claro en eso? No es que digas, no, es que la iglesia de Éfeso, bueno, eso sí lo dice la Escritura, que era la más grande, ¿no? En cuestión de tamaño. Pero, por ejemplo, la Odisea no significa que fueran 2,000, 3,000 creyentes. Lo que quiere decir lo que acabo de leer es que están plantadas en las 7 ciudades más importantes de la región. Por ejemplo, ¿cuáles serían las 7 ciudades más grandes e importantes del país, de México? A ver, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, vamos a darle chance, Mérida, Cancún, algunos que quieren ir a Cancún, bueno, le entra mucho dinero a Cancún, sí, puede ser. Oaxaca, bien Ulrich, ese es el espíritu que se requiere. ¿Cuál será? Ciudad Juárez, Tijuana, creo que es más grande Ciudad Juárez que Tijuana posiblemente. Ciudad Juárez, Tijuana, ¿cuál otra podría ser en ese tamaño, en esa proporción? Puebla, ya lo dijimos, Puebla en el centro.
Querétaro por la industria, puede ser. Pero mira, a eso es a lo que me refiero. Supongamos que si hoy el apóstol Juan escribiera las cartas, las dirigiría a las iglesias que están en esas ciudades. No porque fueran iglesias muy grandes, sino porque estaban en las zonas de mayor influencia del mundo. Ahí se encontraban la mayor cantidad de creyentes. Entonces, mandar una carta a esa región era que seguramente la mayor cantidad de personas seguidoras del Señor iban a poder leerlo. Entonces, eso es fundamental e importante para lo que nosotros estamos estudiando. Versículo 12. Aquí viene ya un cambio de idea, porque ya ahora viene la descripción. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, préstenme atención, por favor. Yo sé que de repente leemos esta descripción, y si nosotros leemos esta descripción, uno, nos causaría miedo. ¿Qué personaje tan más imponente es este que estamos leyendo? 2, ¿cómo podríamos interpretar este pasaje? El problema, quiero ser muy claro, es que muchas iglesias quieren interpretar desde sus propias ideas la descripción de este ser que nos está mostrando, ¿sí? Pero eso es muy peligroso. ¿Cómo debiéramos nosotros leer este pasaje? Ahí en sus Biblias, quiero que las observen, en la parte de abajo o en la parte lateral o en la parte de en medio, viene algo que se llama sistema de referencias. ¿Verdad que sí? ¿La tuya tiene sistema de referencias, Evita? Levante la mano, ¿quién tiene Biblia con sistema de referencias? A ver, levante la mano, levante la mano. ¿Qué notan? ¿Qué notan ahí en su Biblia en el sistema de referencias en esta sección del versículo 12 al versículo 16? Ok, que nos manda a otra cita, a Daniel. ¿Qué más notan? ¿Pero qué notan en cuestión del sistema de referencias? Ahora, ¿pero son muchas o son pocas, Evita? Claro, atención, por favor, préstame atención. Lo que está diciendo la Escritura, y para eso está el sistema de referencias, es: ni se te ocurra interpretar esta sección de la Biblia si antes no lees todas las referencias que vienen aquí. Entonces, mira, esto es sorprendente. Préstame por favor tu atención. Voy a ir terminando, ¿sí? No vamos a leer todas las notas de referencia porque no terminaríamos. No quiero hacer un estudio exegético de Apocalipsis. Lo que quiero hacer es preparar el terreno para el mensaje a las 7 iglesias. Pero esto es importante, por favor. Muchas veces nosotros no leemos Apocalipsis por miedo. O más bien, los que leen el Apocalipsis lo confunden, lo tergiversan, lo leen por morbo, por otras situaciones incorrectas. Pero yo te quiero decir, escucha por favor y anótalo. Los libros con más referencias cruzadas del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento, en primer lugar es Hebreos y en segundo, Apocalipsis.
¿Soy claro en eso? Significa que todas estas imágenes que nosotros leemos de sus ojos, de su cabello, de sus pies, del material que son sus pies, de la manera que destella su boca, la forma de la espada, todas estas imágenes no son pensadas para causarnos miedo. ¿Me entiendes? No es para que nos quite el sueño estas imágenes. Todas estas imágenes que nosotros leemos de Apocalipsis son referencias ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Y si son referencias al Antiguo Testamento, tendríamos que decir, a raíz del Antiguo Testamento, debiéramos saber qué significan. ¿Sí? Y yo voy a leerte una descripción de lo que significan leyendo el Antiguo Testamento. Escucha. El hecho de que use un manto que le llega hasta los pies podría indicar su carácter sacerdotal. El sumo sacerdote de Israel usaba tal manto, por eso los conducen en las referencias cruzadas a Éxodo 28:4. Pero como los hombres de alto rango también usaban una túnica de ese tipo, no se puede insistir solamente en ese punto. Que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana es una reminiscencia deliberada de Daniel 7:9, donde se describe así a Dios, ¿sí? La aplicación a Cristo de los atributos de Dios es un fenómeno constante del Apocalipsis. Ojos como fuego abrasador, viene referencia a Daniel 10:6, penetran hasta lo más profundo del corazón y son aptos para quien juzga al mundo. La voz como el sonido de aguas corriendo en Ezequiel 43:2 describe la impresionante voz de Dios, que de su boca saliera una espada aguda de doble filo, alude nuevamente al papel de Dios como juez de la humanidad, el poder de cuya palabra es irresistible. Es tal Señor que tenía en su mano derecha 7 estrellas, es decir, las iglesias. Tiene no solo poder, no solo para juzgar el mal, sino para sostener a los suyos. Mira qué emocionante, porque esta descripción, en lugar de causar terror, causa seguridad. Cuando las iglesias, estas 7 iglesias están recibiendo la revelación y están leyendo esta descripción de Dios, lo único que puede recordarles es, hay un Dios poderoso, un juez justo, verdadero, fiel, consecuente, que habla con palabras de verdad y de justicia, que observa absolutamente todo, que su juicio no es parcial, que siempre va a estar para nosotros y en nosotros, y que por sobre todas las cosas nos sostiene de su mano derecha. Me encantaría que vayas a casa confiando que es el poder del Señor el que te sigue sosteniendo de la mano derecha. Quiero terminar, versículo 17. Cuando le vi, caí como un muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Algo que me parece sorprendente es que la reacción de Juan de enfrentar al Señor es como la reacción de todo cuando mira la presencia del Señor: terror, magnificencia, colapso. Pero estas palabras que le dice a Juan debieran ser las palabras que nos acompañen para esta semana,
y para la vida. No tengas miedo. No temas. Todo aquel que busque al Señor, que se encuentre con el Señor a través de Jesucristo, quien forme y finque su esperanza en el Señor, el mensaje sigue siendo el mismo. No debiera de tener miedo. No tengas miedo, confía. El primero y el último es la figura que utilizan para decirnos que Él ha muerto, pero que también ha resucitado. Como un viviente tiene poder sobre la muerte y el reino de los muertos. Así ha abierto las puertas del reino eterno para toda la humanidad. La interpretación final es la interpretación que nos va a dejar una tarea para ahora, ¿sí? Quiero que ubiques los últimos versículos que leímos. Aquí se aclara el misterio. Fíjate el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Están listos para la tarea? Anótenla, por favor. Va a recibir puntos extras. Es muy fácil saber quiénes son las 7 iglesias, porque ya lo hemos visto ahí. Dice, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Eso ya nos quedó claro, que son estas 7 iglesias. La gran pregunta es, ¿y quiénes son los 7 ángeles de las iglesias? Cuando la Biblia dice los 7 ángeles de las iglesias, ¿a quién se refiere? ¿Sí? Porque parece que para ellos fue muy claro. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y nosotros quedamos igual. ¿Y quiénes eran esos 7 ángeles? Gabriel, Miguel. O sea, ¿quiénes son los 7 ángeles? ¿Quiénes son? ¿Sabes por qué es tan desafiante saberlo? Porque el próximo domingo ve a Apocalipsis capítulo 2. Fíjate cómo vamos a empezar. ¿Están listos? Apocalipsis 2:1, spoiler. Escribe, ¿a quién? ¿A la iglesia? Al ángel de la iglesia en Éfeso. ¡Ah! O sea, ¿no quiero un mensaje para la iglesia? ¿Por qué le dice escribe al ángel? Y eso nos la pone más complicada. ¿Quién era el ángel? Te paso un tip. Si tú estás muy confundido, busca en el internet. Y si el internet te confunde, escríbele a Minor. Me pasó recursos muy interesantes de Apocalipsis. Qué lindo. Mira, Minor, levanta la mano, por favor, Minor. Me dijo que su gran pasión durante muchos años ha sido el estudio de Apocalipsis, ¿no? Así que tiene un material muy interesante ahí en el YouTube. No lo vayan a ver ahorita, por favor, ¿sí? Porque van a decir, ya la tarea se las vas a hacer, ¿verdad? Entonces no tienen chance ahorita, pero vayan estudiando quién era el ángel de Apocalipsis. Si en algún lugar, invítale un café, ¿sí? Minor a Jos, y que vayan a tu casa y platiquen contigo acerca del libro de Apocalipsis. Seguramente este estudio nos va a desafiar y nos va a bendecir. Lo que quiero que llevemos a casa este día y esta tarde es: no temas. No importa que estés en un lugar complicado. No importa que estés atravesando una situación complicada. No importa que posiblemente no estés entendiendo el mensaje que Dios te está comunicando. No tengas miedo. No importa que estés viviendo una injusticia. No importa que te sientas solo en este momento. No tengas miedo.
el Señor está con nosotros. Cierra tus ojos, por favor. Padre, recurrimos a ti. Pensamos en las situaciones de adversidad que enfrenta este tiempo, que enfrentamos en este tiempo. De solo imaginar lo que tu iglesia está enfrentando y va a enfrentar en los próximos años, podía llegar la angustia a nuestros corazones. Podía invadirnos la tristeza, la ansiedad, la depresión. Pero te suplicamos que esa misma palabra que le diste a Juan y a tus profetas, a tus discípulos, sea la palabra que hoy recibamos. No tengan miedo. Que el miedo no nos gobierne, que el miedo no nos controle, que aún experimentando adversidad, el Espíritu Santo sea nuestro compañero para el camino. Gracias. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque estás con nosotros y por nosotros. Déjanos estudiar tu palabra. Déjanos recibir la verdad de la misma. Gracias, buen Señor. Nos ponemos en tus manos benditas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.